El enigma de San Luis Gonzaga, lo que la historia nunca contó. San Luis Gonzaga, el joven santo que renunció a todo por su fe. Conocido por su pureza y sacrificio, pero, ¿qué secretos esconde su vida? Hoy, desvelaremos el enigma de San Luis Gonzaga y revelaremos lo que la historia nunca contó. San Luis Gonzaga es conocido por su dedicación a la fe, su pureza y su sacrificio, pero hay aspectos de su vida que no siempre se destacan en las narraciones más comunes. Luis Gonzaga nació en 1568, en una familia noble italiana, los Gonzaga, en el castillo de Castiglione del Stiviere. Su padre, Ferrante Gonzaga, era marqués y tenía grandes expectativas militares para su hijo. Desde temprana edad, Luis fue educado en la corte, recibiendo una formación acorde a su estatus nobiliario. Sin embargo, Luis mostró desde joven una profunda inclinación hacia la vida espiritual y la meditación. A pesar de las expectativas de su familia, Luis desarrolló una fuerte aversión por la vida cortesana y militar. A los 7 años, ya dedicaba mucho tiempo a la oración y a prácticas ascéticas, como la flagelación y el ayuno, influenciado por su madre, Marta Tana, quien también era muy religiosa. Este comportamiento preocupaba a su padre, quien esperaba que Luis siguiera una carrera militar. Imaginemos a un joven noble, rodeado de lujos, pero con una vida interior que buscaba algo más allá de las riquezas terrenales. La vocación religiosa de Luis se hizo más evidente cuando, a los 12 años, decidió hacer un voto de virginidad perpetua. A los 17 años, tras una profunda reflexión y enfrentándose a la oposición de su padre, Luis tomó la decisión radical de renunciar a su título nobiliario y a su herencia para unirse a la Compañía de Jesús. Esta decisión no fue fácil y supuso un gran conflicto familiar. Ferrante Gonzaga intentó disuadir a su hijo de todas las maneras posibles, incluso enviándolo a varias misiones diplomáticas en un intento de cambiar su mente. Finalmente, en noviembre de 1585, después de mucha resistencia por parte de su padre y tras haber obtenido la aprobación papal, Luis ingresó en el noviciado de los jesuitas en Roma. Este acto de renuncia fue una demostración de su profunda fe y su deseo de servir a Dios por encima de todas las cosas materiales. Para Luis, unirse a la Compañía de Jesús significaba abrazar una vida de humildad, pobreza y dedicación al servicio de los demás, principios fundamentales de los jesuitas. En el noviciado, Luis se destacó por su disciplina y devoción. Sus días estaban llenos de estudio, oración y trabajo. Sin embargo, pocos conocen los detalles de su vida diaria y la profunda conexión que desarrolló con su fe. A pesar de su frágil salud, se esforzaba por seguir todas las normas y ejercicios espirituales establecidos por la orden. La entrada de Luis en la Compañía de Jesús no solo fue un acto de devoción personal, sino que también tuvo un gran impacto en su familia y en su entorno social. Su ejemplo inspiró a muchos jóvenes de su tiempo y continúa siendo un modelo de sacrificio y entrega total a la fe. El momento en que San Luis Gonzaga decidió unirse a la Compañía de Jesús fue una prueba de su firmeza y compromiso con sus ideales religiosos. Renunciar a una vida de privilegios y aceptar una de humildad y servicio es una elección que resuena profundamente en la historia de la Iglesia. Su vida en la Compañía de Jesús ejemplificó su devoción y su deseo de alcanzar una pureza espiritual que lo convirtió en un modelo de santidad, especialmente para los jóvenes. La vida en el noviciado estaba estructurada en torno a una rutina rigurosa que incluía oración, meditación, estudio y trabajo manual. Luis se levantaba temprano y dedicaba varias horas al día a la oración y la meditación. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, eran una parte esencial de su formación. Estos ejercicios se centraban en la introspección y la reflexión sobre la vida de Cristo, ayudando a los novicios a profundizar en su fe y fortalecer su vocación. Además de la formación espiritual, el noviciado incluía estudios intensivos en teología, filosofía y humanidades. Luis, a pesar de su frágil salud, se destacó en sus estudios. Era conocido por su gran inteligencia y su capacidad para comprender y asimilar conceptos teológicos complejos. Los jesuitas valoraban la educación como una herramienta fundamental para el servicio a la Iglesia y a la sociedad, y Luis abrazó esta misión con dedicación.
Luis formó relaciones cercanas con sus compañeros novicios y con sus superiores. Su humildad, devoción y fervor religioso ganaron el respeto y la admiración de aquellos que lo rodeaban. Estas relaciones no solo lo apoyaron en su vida espiritual, sino que también ayudaron a cimentar su legado dentro de la comunidad jesuita. En 1591, una epidemia de peste bubónica golpeó Roma, causando una gran cantidad de muertes y sufrimiento. La peste era una enfermedad altamente contagiosa y mortal, y las condiciones sanitarias de la época contribuían a su rápida propagación. En este contexto de desesperación y miedo, muchos se alejaban de los enfermos por temor al contagio. A pesar de los riesgos, Luis Gonzaga se ofreció voluntariamente para ayudar a los afectados por la peste. Como novicio jesuita, había sido formado en los valores de caridad y servicio a los demás. Su decisión de servir a los enfermos reflejaba su profundo compromiso con estos principios y su deseo de seguir el ejemplo de Cristo en el cuidado de los necesitados. Luis fue asignado a trabajar en el Hospital de Nuestra Señora de la Consolación, donde atendía a los enfermos de peste. Sus tareas incluían proporcionarles alimento, agua, consuelo espiritual y, en muchos casos, preparar a los moribundos para la muerte a través de la administración de los sacramentos. Esta labor requería una gran valentía, ya que implicaba un contacto constante y cercano con los enfermos. Luis abordó esta tarea con un espíritu de sacrificio y humildad. Consideraba que servir a los enfermos era una oportunidad para vivir su fe de manera concreta. En sus cartas y escritos de esa época, reflejaba su deseo de aceptar la voluntad de Dios, incluso si eso significaba poner en riesgo su propia vida. Su actitud mostraba una combinación de profunda espiritualidad y amor incondicional al prójimo. A pesar de tomar algunas precauciones, Luis contrajo la peste mientras atendía a los enfermos. Los síntomas de la peste bubónica incluían fiebre alta, dolor severo, y la aparición de bubones, hinchazones dolorosas, en el cuerpo. Su enfermedad progresó rápidamente, debilitándolo severamente. Durante sus últimos días, Luis permaneció sereno y resignado a su destino. Expresó su deseo de morir sirviendo a Dios y a los demás. Fue atendido por sus compañeros jesuitas, quienes se aseguraron de que recibiera los sacramentos y el consuelo espiritual necesario. Luis falleció el 21 de junio de 1591, a los 23 años, en la residencia jesuita en Roma. El servicio de Luis Gonzaga durante la epidemia de peste es uno de los aspectos más destacados de su vida. Su disposición a sacrificar su propia vida por el bien de los demás lo convirtió en un ejemplo de santidad y caridad cristiana. Esta acción específica de su vida es frecuentemente citada como una demostración de su profunda fe y amor al prójimo. Luis Gonzaga fue canonizado en 1726, y su vida de servicio durante la peste contribuyó significativamente a su reconocimiento como santo. Es considerado el patrón de la juventud, estudiantes, y aquellos que cuidan de los enfermos, reflejando los valores de pureza, sacrificio y dedicación que él encarnó. La historia de Luis Gonzaga sigue inspirando a personas de todo el mundo, especialmente a aquellos en el campo de la salud y el servicio comunitario. Su valentía durante la epidemia de peste resuena particularmente en tiempos de crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19, recordándonos la importancia del sacrificio personal y el cuidado compasivo de los demás. El servicio de San Luis Gonzaga durante la epidemia de peste es un testimonio poderoso de su fe y amor al prójimo. Su disposición a enfrentar la enfermedad y la muerte por el bien de los demás ejemplifica los ideales más elevados del cristianismo y continúa siendo una fuente de inspiración para muchos. Su vida, marcada por la pureza, la fe y el sacrificio, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos hacer una diferencia en nuestro mundo hoy. Sigamos su ejemplo, ofreciendo nuestro tiempo y compasión a quienes más lo necesitan. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de San Luis Gonzaga. Si te ha inspirado su historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y comentarnos si tuviste alguna experiencia reciente en el cuidado de enfermos. Juntos, podemos mantener viva su legado de amor y servicio. Nos vemos en el próximo episodio.